Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 1 de febrero. El Señor comienza de nuevo con Set. Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Génesis 4:25 y 5:3. La inspiración comentando este versículo en Historia de la Redención, página 57, nos dice: la vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento. Al enseñar a sus hijos y a sus nietos a temer al Señor, con frecuencia se les reprochó amargamente su pecado, que había causado tanta miseria a su posteridad. Cuando salió del hermoso Edén, el pensamiento de que debía morir lo sacudió de horror. La muerte le pareció una terrible calamidad. Por primera vez se puso en contacto con la tremenda realidad de la muerte en la familia humana, cuando su propio hijo Caín asesinó a su hermano Abel. Lleno de amargo remordimiento por causa de su propia transgresión, privado de su hijo Abel, con la plena conciencia de que Caín era asesino y reconociendo la maldición que Dios había pronunciado sobre él, el corazón de Adán se quebrantó de dolor. Con mucha amargura se reprochó su primer gran pecado. Suplicó el perdón de Dios por medio del sacrificio prometido. Sentía profundamente la ira de Dios por el crimen perpetrado en el paraíso. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a destruir a los habitantes de la tierra por medio de un diluvio. La sentencia de muerte que había pronunciado sobre él, su hacedor, que al principio le había parecido terrible, después de haber vivido algunos siglos, le pareció justa y misericordiosa de parte de Dios, pues ponía fin a una vida miserable. Párrafos 1 y 2. Adán tuvo otro hijo, que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a ese hijo, Set, significa señalado o compensación, pues dijo la madre: Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no habría heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice: a semejanza de Dios lo hizo, pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Mis queridos hermanos, Adán fue creado conforme a la semejanza de Dios, sin pecado, pero los hijos de Adán fueron engendrados a su imagen y semejanza, conforme a su naturaleza ya caída en pecado. Y si carne santa, hermanos, no fue impedimento para pecar, imaginémonos después del pecado. Toda la historia, desde la caída hasta ahora, nos muestra lo terrible de las consecuencias. Párrafos 3, 4 y 5. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron leales a Dios. Pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para trabajar y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expreso del Señor. Durante algún tiempo,
las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Hermanos, no debemos desagradar a Dios eligiendo yugos desiguales. Y los yugos desiguales no solo se encuentran en el mundo. Dentro de la iglesia hay montones de yugos desiguales. En tal caso, ¿qué hacer? Esperar que Dios elija por nosotros, como lo hizo en el pasado con aquellos que se dejaron guiar por Él. Párrafos 6 y 7. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal, pero solo unos pocos prestaron atención a sus palabras. Veía Adán cómo por doquiera se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor le había parecido terrible al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 66 a la 69. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompañe hoy. Gracias, mi Señor, en esta hora por un día más regalarnos la oportunidad de dirigirnos hacia usted en oración y estudio de su palabra, pidiéndole, oh Padre Celestial, que nosotros seamos obedientes, que antes de tomar cualquier decisión de elegir pareja, Señor, lo comuniquemos a usted y dejemos que usted sea el que nos guíe. Gracias, oh Dios, favores que le pedimos en el nombre de Cristo.